Vamos a iniciar entonces con el primer tema que es de estimulación temprana, perdón, de auxiliar de educación. Entonces, maestra Lourdes, muy buenas tardes. Quizá cuéntenos un poquito de lo que vamos a desarrollar y darle la salud pues a los nuevos alumnos. Muy bien, profesor, muchas gracias por el pase. Primero, darle la bienvenida a cada uno de nuestros estudiantes que se integran a nuestro equipo de magisterio. Y pues bueno, el día de hoy hemos elegido un tema que es muy importante recalcar dentro de nuestra formación profesional como auxiliares de educación. ¿Verdad? Ustedes han elegido, quizás por muchas razones, el hecho de llevar este programa de especialización, que les va a ayudar, como bien menciono, en su formación profesional para poder contribuir pues en el campo educativo. ¿Ok? Recordemos que ustedes tienen una función principal que es ser el soporte del maestro dentro y fuera del aula. Y por ello es importante conocer conceptos pedagógicos, ¿ok? Conceptos educativos. Y dentro de ellos tenemos el tema de estilos de aprendizaje. Y como en cada sesión es importante, antes de iniciar a profundidad a conocer el tema, es importante plantearnos algunas reflexiones en base a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿ok? Por ejemplo, ¿en aula se está enseñando en verdad para que todos aprendan o solo para quienes aprenden como yo enseño? Por ejemplo, ¿no? A veces nosotros como maestros, como auxiliares, hemos tenido la experiencia quizás de poder dictar, Recording in de progress. poder brindar una charla, una información en base a nuestra metodología, a nuestra didáctica, pero nos hemos hecho la conciencia y la reflexión de cuántos de nuestros estudiantes en realidad logran captar esta información, logran obtener el aprendizaje esperado. Porque, por ejemplo, siempre planteo esto, ¿no? Existen dentro del campo educativo los llamados problemas de aprendizaje, que se enfocan netamente a que el estudiante pues no logra obtener el aprendizaje esperado en un determinado área. Pero nos hemos preguntado si alguien se ha puesto a investigar sobre los problemas de enseñanza, por ejemplo, porque siempre nos enfocamos en que los estudiantes son los que tienen las dificultades, pero ¿y dónde quedamos nosotros que impartimos este conocimiento? Es decir, nosotros tenemos a la perfección la metodología exacta para poder enseñar a nuestros estudiantes. Ese también es un cuestionamiento que debemos trabajarlo en el avance y en la prioridad que vamos dando de repente al momento que decidimos especializarnos, ¿no? Es muy importante pues no quedarnos conociendo solo una parte del campo educativo, sino que el campo educativo es muy amplio y siempre es importante estar pues en diferentes actualizaciones porque nuestros estudiantes justamente son totalmente diferentes. Cada uno pues es único, ¿no? Único, especial, con habilidades, capacidades totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo para poder llegar a cada uno de ellos? Hoy en la actualidad, por ejemplo, en una institución educativa, ya sea particular o estatal, se tienen promedio por aula 30 estudiantes. Entonces, de los cuales probablemente pues no lleguemos a con cada uno de ellos, ¿no? De repente por ahí tengamos estudiantes que sean muy dispersos, que tengan por ahí problemas de atención y concentración, quizás con nuestros estudiantes que tienen alguna condición y quizás estudiantes de que simplemente pues algún área en específico no le tienen tanto agrado, ¿no? Es decir, quizás no se sienten tan comprometidos con el área, quizás con matemática, comunicación, ¿no? Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo realmente nuestros estudiantes aprenden? ¿En verdad sabemos? Ellos también son conscientes de cuál es su forma de aprendizaje, el exacto, el correcto, ¿verdad? Eso también es importante. Y en nuestros estudiantes debemos generar justamente la reflexión de que ellos vayan encontrando en el camino de su proceso de aprendizaje de qué forma se les hace mucho más fácil aprender, lo cual obviamente va a ser una ventaja para nosotros, que al identificar ellos también nos ayuden a elegir las estrategias correctas para poder llegar a ese aprendizaje que tanto anhelamos, ¿no? Ahora, por otro lado, ya en la parte netamente de nuestra práctica, se diseñan experiencias de aprendizaje considerando esta diversidad. Comprender los estilos de aprendizaje básicamente es clave e importante para poder responder a la gran diversidad de características de nuestros estudiantes desde una perspectiva pedagógica y no como un problema, ¿ok? Reconocerlos no significa complicarnos la vida, no significa encasillar, sino por el contrario que nos permita ampliar nuestras estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes, ¿ok? A ver, vamos a iniciar compartiendo por aquí nuestro material que tenemos.
existen diferentes teóricos que han planteado una clasificación diversa sobre los estilos de aprendizaje. Hoy vamos a dar una referencia de tres personajes, pero nos vamos a enfocar en un estilo en especial, ¿ok? Primero, vamos a observar la siguiente imagen que tenemos aquí y vamos a hacer una reflexión desde ahí donde ustedes están, ¿ok? Tenemos una imagen donde se ve a tres personitas, ¿ok? Y cada uno, por ahí un ratito está cargando, un momentito. A ver, vamos a ver un momentito. Ya, ahí está. Listo. Se ven tres personas, ¿no? Y cada uno tiene por ahí, pues, una imagen diferente dentro de su cabecita, ¿no? La primera persona tiene un círculo lleno de colores, en este caso. Por ahí podríamos considerar que tiene una información quizás un poco ambigua, un poco confusa. Quizás por ahí también podemos interpretar que tiene mucha creatividad, porque es un círculo que tiene muchos colores, ¿verdad? O que quizás está intentando integrar mucha información. En el segundo caso, en el caso del medio, por ejemplo, tenemos a una persona que tiene un laberinto. Probablemente tenga muchas propuestas, muchas ideas, muchos caminos para poder llegar a su aprendizaje. Y finalmente tenemos a un estudiante que en ese momento de la explicación, digamos que ha logrado captar la información tal cual, ¿no? Y por eso que tenemos ese foquito encendido, ¿no? Como que sí logró, por ejemplo. Pero en realidad esos tres estudiantes los encontramos en aula todos los días, ¿correcto? Y puede que dependiendo el tema que estemos presentando, la exposición que estemos brindando, obviamente cada uno varíe de acuerdo a sus intereses, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar por aquí. Ay, a ver, un momentito. Listo. A ver, un segundito. Hoy vamos a trabajar, vamos a profundizar con el tema de estilos de aprendizaje para poder considerarlo como una forma de llegar a nuestro éxito, logrando esos aprendizajes que tanto queremos. ¿Ok? Vamos a explorar cómo funcionan y cómo debemos aprovecharlos para poder mejorar el proceso educativo. ¿Ok? Ya hemos definido en parte que los estilos de aprendizaje son las formas individuales que tienen nuestros estudiantes en el cual perciben, procesan y retienen información de una manera diferente cada uno, según sus características. La importancia de poder identificar esos estilos de aprendizaje es que nos va a permitir adaptar nuestra metodología, nuestra didáctica a cada estilo para lograr con éxito el aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son las teorías que se habla sobre los estilos de aprendizaje? En este caso tenemos tres. Tenemos el de David Cole, que nos propone un ciclo de aprendizaje de experiencial, que se da a través del estudiante activo, el estudiante reflexivo, el estudiante teórico y el estudiante pragmático. Tenemos el de Fleming Mill, que es el en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el modelo VAR. El modelo VAR se enfoca en cuatro estilos de aprendizaje: el estilo visual, el estilo auditivo, lectura y escritura y el estilo kinestésico. Y tenemos a un representante que también, digamos que es bastante escuchado, porque también es un poco más amplio su teoría. Mientras que Fleming y Mill te propone cuatro estilos de aprendizaje, Garner, en este caso, desglosa un poco más e identifica ocho estilos, a los cuales le llama inteligencias múltiples. Ok, en este caso con las inteligencias múltiples tenemos ocho, que es la lingüística, tenemos la lógico-matemático, la espacial, la musical, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Pues bueno, en realidad el enfoque que le querramos dar nosotros dentro de nuestro aula va a depender también de que logremos identificar quizás el porcentaje de nuestros estudiantes, ¿ok? De quienes aprenden de repente de forma visual, de forma auditiva, de lectura y escritura, kinestésico, o quizás por ahí algunos tengan un poquito otros enfoques, como también son importantes las relaciones personales que pueda tener en la parte social, la relación interna que pueda manejar con uno mismo y también el que pueda relacionarse con la naturaleza, como menciona Gard. Ahora, normalmente cuando decimos que un estudiante tiene un aprendizaje visual, siempre nos enfocamos a que, ya, el niño aprende observando.
Claro, pero va mucho más allá simplemente de ver quizás o presentarle un video, o presentarle solo una imagen, ¿correcto? En realidad, los estudiantes que tienen un aprendizaje visual prefieren lograr su aprendizaje a través, si bien, de imágenes, pero también de gráficos, también de mapas, de colores, de diagramas, ¿ok? Y los beneficios es que ellos mismos logran construir sus propios esquemas, sus resúmenes gráficos o incluso la elaboración de sus videos. Y algunas estrategias que podríamos utilizar para el aprendizaje visual son el uso de mapas conceptuales y mentales, presentación de repente de imágenes bastante llamativas, de videos explicativos, ¿correcto? Entonces, casi en su mayoría debemos aceptar que incluso nosotros tenemos un aprendizaje visual, porque nuestra visión en realidad está casi al 100% estimulado a diario, ¿verdad? En realidad con nuestra visión pues observamos un montón de cosas, estamos súper activos, pero también debemos cuidar ese estilo de aprendizaje. Por ejemplo, hoy en nuestros estudiantes, la mayoría, por no decir todos en realidad, tienen acceso a lo que es un aparato electrónico, ¿verdad? Entonces, todo en exceso es dañino y esos aparatos electrónicos lamentablemente también dañan a la visión, ¿correcto? Y ya no solo estimulan a la visión, sino que la sobreestimulan con la luz, la fuerte luz que tiene el celular, de repente por ahí con los colores muy llamativos y en realidad debe moderarse el uso, ¿correcto? Entonces, el aprendizaje visual no lo debemos solo encapsular en cosas tan sencillas como presentar imágenes y videos, sino que debemos ir un poquito más allá, ¿correcto? Ahora, tenemos el aprendizaje auditivo, que si bien viene de que el estudiante aprende escuchando, suele suceder, por ejemplo, que en el aula podemos encontrar estudiantes que de repente por ahí están haciendo otra actividad, como por ejemplo dibujando, pero cuando uno les da una explicación, el estudiante, si bien no te está observando a través de la mirada, él está escuchando muy atento a las indicaciones que estás dando o la explicación, ¿ok? Entonces digamos que mantiene y retiene esta información a través solo de la audición. Y luego cuando ya empezamos la actividad, pues empieza a cumplir o a desarrollar todo lo que se ha dado. No necesariamente por ser, en este caso a veces el maestro, a veces nosotros como auxiliares estamos como que insistiendo que el estudiante nos mire, nos observe, pero eso es porque no hemos logrado identificar que nuestro estudiante de repente tiene un aprendizaje auditivo en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando uno va conociendo, uno va dejando que el niño en realidad vaya desarrollándose de la mejor forma que pueda mientras que logre desarrollar las actividades propuestas. Por ejemplo, de acuerdo a mi realidad, yo he logrado identificar los estilos de aprendizaje de mis estudiantes y hay algunos estudiantes a los cuales, por ejemplo, no los puedo presionar a que me estén mirando o que de repente pues estén quietos porque no es su forma de aprender. Tengo muchos de ellos que de repente yo estoy explicando, estoy mostrando un títere, un dibujo, pero ellos están concentrados en otra actividad y no una actividad de distracción, sino que de repente por ahí están pintando, están dibujando, pero luego cuando se les hace una pregunta para ver si están atentos, exactamente, puedo corroborar que en realidad me están escuchando, pero es su forma de aprender y lo tenemos que ir respetando. Porque cuando nosotros respetamos el estilo de aprendizaje de nuestro estudiante, generamos un ambiente también de confianza con él, ¿no? Es como que él sabe que la maestra, el maestro, el auxiliar, sabe cómo aprende, sabe que no está distraído y eso lo hace sentir más seguro, ¿correcto? Al igual cuando ellos eligen una estrategia. ¿Ok? Cuando ellos eligen una estrategia para poder plantear dentro de una actividad, también. Es decir, si nosotros limitamos al estudiante, hace que el estudiante en realidad se reprima o simplemente no tenga tanto interés por lo que está desarrollando, ¿correcto? Ahora, justo con el aprendizaje auditivo, alguna de las características que tiene es pues obviamente que se aprende mejor escuchando, las explicaciones, quizás por ahí los debates o las conversaciones, ¿no? Por ahí de repente alguna vez nos ha tocado también tener este aprendizaje auditivo y hemos estado de repente en alguna conferencia, ¿no? Y hemos estado escuchando atentos. Tengo estudiantes que, por ejemplo, el sistema virtual
nos ayuda de cierta forma, ¿no? Hay estudiantes que de repente por ahí están terminando de hacer una actividad, pero ellos están muy atentos a la explicación que van escuchando a través de la clase virtual. Y luego ya cuando tienen que cumplir con la actividad, pues lo hacen tal cual, ¿no? Entonces hay esa habilidad. Por ahí escuchaba a algunas estudiantes en las clases de auxiliar que me decían, Miss, a veces no puedo solo hacer una actividad. Tengo que estar terminando de hacer esto, de hacer lo otro, pero ya la estoy escuchando atenta. No se preocupe que igual voy a cumplir con lo que tengo que hacer. Y corroboraba con ello cuando ya se daban las exposiciones y tal cual, no habían preguntas, no habían dudas, iban desarrollando lo que se había presentado, ¿no? Ahora, los beneficios es que permite dar pues unas clases magistrales, ¿no? Las discusiones grupales o incluso por ahí también realizar actividades como por ejemplo grabaciones, ¿no? Algunas simulaciones tal vez. Como estrategias podemos trabajar las explicaciones orales claras, las lecturas en voz alta, por ahí las narraciones, las canciones educativas. Ahora, también el modelo BAR nos propone un estilo de aprendizaje a través de la lectura y la escritura. ¿Ok? En este caso, pues el estudiante prefiere un aprendizaje a través de textos, a través de resúmenes, de escritura. En este caso va eligiendo incluso algunas estrategias, como por ejemplo el subrayado, hacer de repente un análisis de la lectura, ¿no? Una comprensión. Tienen un poquito más de habilidad para poder realizar la comprensión, ¿verdad? Para poder de repente escribir textos, escribir cuentos, lo hacen con mayor facilidad, tienen un mejor vocabulario y esto implica pues que también logren expresarse de manera correcta, ¿no? Que de repente tengan un buen manejo, un buen vocablo, una buena fluidez para poder expresarse. En los beneficios, obviamente, digamos que hay bastante inclinación por la lectura, las investigaciones, las notas escritas, ¿no? Hay muchos estudiantes o incluso nosotros que vamos analizando nuestro aprendizaje que nos encanta tomar nota de todo, por ejemplo. Nos ayuda a retener la información de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, alguna vez, ¿no? Creía muy confiada de que yo podía retener toda la información en mi cabecita nada más a través de mi audición o de lo que observaba, yo decía, yo recuerdo, yo recuerdo. Pero luego de ello, pues me fui dando cuenta que necesitaba cambiar un poquito mi estilo porque ya no era suficiente recordar tanta información. Entonces opté por escribir, ir tomando nota de todas mis actividades y tenerlo registrado. Y se vuelve ya un estilo, ¿no? Un estilo para aprender porque cualquier cosa que por ahí me mencionan y me dicen, llevaste tal tema y yo recuerdo exactamente en cuál de mis agendas la escribí y voy rapidito, rapidito a poder revisar mi apunte y voy recordando mucho más en qué momento se dio, en qué lugar se dio, quién lo expuso, de qué tema se trató y me ha ayudado. Con esto quiero decir de que en nuestro proceso de aprendizaje, no solo como estudiantes, vamos identificando y también cambiando nuestros estilos de aprendizaje, ¿ok? No es que sea definitivo. Puede que mi estudiante de tercer grado de primaria aprenda a través de su forma visual, pero ya cuando llega a secundaria, pues opta por un estilo de aprendizaje de lectura o de repente por ahí de escritura y va a ir variando, es opcional. Y por eso que debemos adaptarnos a esos cambios también, ¿ok? Para obviamente elegir las estrategias correctas que puedan hacer sentir cómodo a nuestro estudiante. Algunas estrategias que podemos trabajar con el aprendizaje de lectura y escritura es el uso de guías, la elaboración quizás de resúmenes, ¿no? En los más pequeñitos quizás la elaboración de cuentos, de repente por ahí también para que ellos justamente va de la mano con el aprendizaje visual, que puedan elaborar sus mapas conceptuales, el que puedan tomar apuntes estructurados, que trabajen el subrayado y que vayamos enseñándoles técnicas que puedan contribuir y a fortalecer ese estilo de aprendizaje. ¿Ok? Ahora, tenemos el aprendizaje kinestésico. Kinestésico viene del término de movimiento, es decir, el estudiante necesita hacer para aprender. No lo podemos mantener quieto, el niño necesita moverse. A veces nos complicamos y creemos que el niño es inquieto, no puede estar quieto, de repente por ahí creemos que a veces utilizamos términos como que el niño es malcriado, no hace caso a las indicaciones, pero en realidad nos damos cuenta que el movimiento lo ayuda. Por ejemplo, en lo personal, yo tengo un niño que si bien obviamente tiene un diagnóstico de TDAH, en realidad no puede mantenerse mucho tiempo sentado
pero cuando uno le da la actividad precisa o le da una función, la puede realizar con toda la normalidad. Y él puede pasearse por todo el salón. Normalmente le doy digamos, el rol de el supervisor del aula, ¿no? Le digo, bueno, tú vas a verificar si todos tus compañeros están trabajando. No, no les puedes comentar nada ni decir nada, solo vas anotando en tu libreta quiénes están trabajando y quiénes no. Y luego me das la información. Ah, ya, ya, Miss, está bien. Entonces él se recorre por todo el aula, camina, observa y ya cuando se siente un poquito aburrido, ya se siente y me dice, ya me aburrí. ¿Puedo hacer otra cosa? Ah, ok, perfecto. Y es ahí donde logro ya mantenerlo también sentadito con otra actividad donde él se siente bien. Porque si llego al punto de decirle, no, siéntate, siéntate o gritando, gritando, obligándolo a que se siente, en realidad lo que estoy haciendo es reprimir esa energía que en algún momento va a tener la necesidad de botarlo. Y si no es en la escuela, es en casa. Y si en casa tampoco están comprendiendo su estilo de aprendizaje o también por la condición que tiene, pues toda esa energía regresa al aula. Y es un círculo, porque todos los días seguimos teniendo la misma dificultad, el mismo problema. Entonces el niño, ¿en qué momento elimina toda esta energía que tiene? Entonces, básicamente en el aprendizaje kinestésico, el estudiante aprende mejor a través de las prácticas, el movimiento, la manipulación. Por eso siempre es no solo llenar un contenido, llenar el cuaderno, ¿no? Sino que también el niño pueda elaborar con sus propias manitos, que el maestro sea un guiador, sea un mediador, más no que interrumpa, como lo habíamos comentado en otros seminarios, interrumpa su proceso, ¿ok? A veces queremos ayudarlo pero no nos damos cuenta que lo vamos limitando. De repente por ahí ya le cortamos la hojita, ya por ahí le pintamos un poquito. No, el niño tiene que hacerlo a su forma, a su gusto, elegir los colores que le gusta y nosotros solo nos queda respetar ese proceso de aprendizaje. Beneficios, de acuerdo al aprendizaje kinestésico, es que nos permite justamente utilizar estrategias de movimiento, no solo en un ambiente cerrado, sino también salir del aula, apoyar, ¿no? Con actividades fuera, al aire libre, que lo haga pues sentir que su cuerpo está pues en esa acción de movimiento. Puede realizar experimentos, pueden realizar dramatizaciones, algunas estrategias que se podría usar con ellos en el nivel secundario, en el nivel primario, pueden ser los aprendizajes basados en proyectos, los role-playing, los juegos de roles, las dramatizaciones, trabajar con maquetas, con objetos. De repente por ahí, por ejemplo, en el área de matemática trabajamos mucho el material concreto, ¿no? Trabajamos la base 10, trabajamos los policubos. Entonces el estudiante se siente bastante satisfecho porque no está solo pues escribiendo, no solamente está ahí sentadito y escuchando, no, sino que él está construyendo, está haciendo, está ayudando, está contribuyendo también a poder ayudar a otros compañeros. Y cuando se le dan más funciones donde su cuerpo esté en acción, es mucho mejor. Ahora, las características de los estilos de aprendizaje, recordemos, son únicos por cada persona, ¿ok? Las combinaciones, como vuelvo a repetir, podemos ir cambiando o podemos combinar nuestros estilos de aprendizaje. El que tú seas un aprendizaje visual no significa que solamente soy visual y solo observando. No, también puede ser de repente que tengas un aprendizaje visual y auditivo o de repente tengas un aprendizaje de lectura y escritura, pero también te gusta estar en movimiento, entonces tienes un estilo de aprendizaje kinestésico, ¿no? La evolución, como mencionaba, puede ir cambiando con el tiempo y también con la experiencia. Y el impacto va a influir mucho de la motivación y obviamente para lograr ese rendimiento académico que tanto esperamos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a agregar por aquí un poquito la diferencia o digamos cómo lo amplía Garner. Garner, a diferencia de Barr, nos da 8 estilos, que son, por ejemplo, el de lingüística, que tiene relación con el de lectura y escritura. Tiene también el corporal o kinestésico, que también Barr lo tiene. Tiene el visual, ¿no? Tiene el naturalista, que básicamente su mismo nombre lo dice, el niño se desenvuelve mucho mejor en la naturaleza, ¿ok? ¿Y qué significa que se desenvuelva mejor en la naturaleza? Obviamente no solo es que, digamos, le gusta cuidar las plantas, le gustan los animales, va mucho más allá, creo. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de tener un estudiante
que le encantaba muchísimo salir al parque cuando hacíamos nuestras actividades y se sentaba a ver a todos los animalitos e insectos que había, ya sea en el árbol, en el pasto, la tierra. Y pues obviamente era su momento más grandioso que podía tener durante el día, que era el recreo. Al inicio era bastante complicado decirle, pues no te ensucies, no agarres, todo está sucio, tus manitos se van a ensuciar, pero luego fui entendiendo que era un momento donde él se podía desenvolver con mucha libertad y solo quedaba que yo lo comprendiera y también los padres, porque muchas veces el niño llegaba pues todo sucio a casa, ¿no? Todo ahí, el pantaloncito, el buzo era de tierra y todo. Y ya pues conversando con la mamá decía, sí, Miss, le encantan los animalitos, se sabe todos los animales, los peces, se sabe todos los dinosaurios, y le gusta estar juntando los chanchitos, le gustan los insectos. Entonces decía, ok, tiene un aprendizaje naturalista, porque incluso los cuidaba, ni siquiera los maltrataba ni nada por el estilo. Entonces íbamos conectando este estilo de aprendizaje con otros, como por ejemplo cuando trabajamos el área de matemática y decíamos, no, vamos a contabilizar la multiplicación, etcétera. Entonces tenía la misión de poder recolectar piedritas del parque para poder realizar nuestra actividad. Y él estaba feliz, recolectaba las piedritas más chiquitas, tenía la forma, las compartía con sus compañeros y permitía que en el área de matemática, que muchas veces no era de su agrado, obviamente con la acción que había realizado anteriormente, llevara a cabo las actividades del área de matemática de forma satisfactoria. Ya se sentía más cómodo, como que había logrado su aprendizaje a través de la naturaleza para poder relacionarlo con su aprendizaje en la matemática. Entonces, el permitirle desenvolverse en su aprendizaje, en su estilo correcto, le permite también sentirse motivado para complementar y llevar a cabo otros aprendizajes, ¿ok? Tenemos otro que es, por ejemplo, el intrapersonal, que si bien es un aprendizaje individual, el objetivo que nos propone Garner es de que el estudiante se conozca, tenga manejos de sus emociones, ¿verdad? Y pueda interiorizarse con él mismo y que pueda llevar a cabo su aprendizaje. ¿Por qué? Porque también por otro lado está el aprendizaje interpersonal, que es el aprendizaje colaborativo con sus pares. Pero suele suceder, igual que nosotros los adultos, que cuando no tenemos un buen manejo de emociones o no sabemos aceptar quizás por ahí opiniones de forma interna, va a ser muy complicado que podamos socializar en equipo, ¿verdad? Porque obviamente vamos a encontrar personas que piensen totalmente diferente a nosotros. Y si no manejamos ello de forma interpersonal, va a ser complicado llevar también nuestro estilo. Perdón, si no lo manejamos de forma intrapersonal, va a ser complicado llevarlo a cabo en nuestro estilo interpersonal con los demás, ¿no? Entonces, ahí digamos que es una balanza. Tenemos que trabajar nuestra individualidad para luego poder complementarlo con nuestro trabajo en equipo, ¿correcto? Y bueno, en el área de matemática, Garner nos propone actividades totalmente diferentes solo al contenido, ¿no? Nos propone de repente al estudiante que le demos actividades como por ejemplo el sudoku. El Sudoku, el cubo Rubik, por decir, perdón, cubo Rubik, el cubito de colores, es una estrategia o un material didáctico que permite al estudiante que tiene un aprendizaje matemático, en este caso, el poder pues utilizar su pensamiento lógico, ¿no? El razonamiento. Y ustedes vieran, yo tuve la experiencia con un grupo de estudiantes de primaria, de segundo de primaria, donde uno de ellos pues así, de un momento a otro trajo un cubo Rubik y empezó, ¿no? A armar. Al inicio solo lo movía, etcétera. Pero generó la curiosidad de otros estudiantes. Entonces, al día siguiente ya eran dos, ya eran tres, y sin mentirles, de los 30 que yo tenía, habré tenido en el aula 25 niños que traían su cubo Rubik. En poco tiempo se volvió un poco viral el hecho de que ellos mismos buscaran por internet cómo se armaba el cubo Rubik. Entonces ya era, ellos mismos habían creado su ambiente de competencia de quién lo armaba en menos tiempo. Y puedo asegurar que en ese bimestre pude ver en el área de matemática un mayor porcentaje de niños que se había desenvuelto de acuerdo a las actividades. Creo que esta actividad del movimiento y del pensamiento lógico, con cómo completar el cubo en los colores, había ayudado y complementado mucho con la parte lógica. Y mis chicos estaban mucho más rápidos, eran mucho más hábiles con las actividades, con los problemas, con los ejercicios. Yo tenía
10 niños que yo quería avanzar despacio, pero ellos ya estaban en la siguiente página. Y solo lo hacían a través de deducciones. O sea, ellos miraban el gráfico cuando entrábamos a fracción y decía, ¿se hace así? Y yo les decía, sí, ¿cómo sabes? Ah, porque, y me explicaban y decía, sí, se hace así. Ah, ok, podemos ir avanzando otra hoja y otra hoja y otra hoja. Entonces, bueno, pues se le daba la oportunidad de que ellos podían avanzar al ritmo que ellos podían. Habían cosas que no lograban entender, pero igual, ¿no? Garner nos propone también que quizás en el área de matemática, en el aprendizaje lógico matemático, se puede implementar justo este juego que comentaba que es el Sudoku, que también, ¿no? Ahí los chicos pues cranean, ¿no? La formación, el orden de los números sin que se puedan chocar de forma vertical, horizontal y también. Lo he trabajado con los más pequeñitos de primero, segundo, con sudokus pequeños y sí, la concentración que tienen y cuando se pone complicado el problema en realidad más que estresarlos o frustrarlos, es que busquen sus estrategias para poder completar dicho sudoku. Y ya preguntaban, ¿y hay otro sudoku más complejo? Nosotros hemos visto en el periódico que hay sudokus más grandes. ¿Vamos a llegar a resolver esos sudokus? Entonces íbamos generando la curiosidad, el interés. Otros decían, Miss, me he descargado el sudoku en el celular. Ah, ya. Empezábamos a utilizar la tecnología, pero ya no solo para ver videos en YouTube, sino también pues para complementar con esas actividades que los ayudaba a reforzar su estilo matemático, ¿no? Y bueno, en base a ello entonces vamos a recalcar la importancia que tiene el poder conocer los estilos de aprendizaje. Para nosotros como docente, el conocer los estilos de nuestros estudiantes permite el poder adaptar estrategias didácticas, ¿ok? Facilita la inclusión de nuestros estudiantes y mejora la motivación y el desempeño académico. Ahora, si bien utilizo el término docentes, abarca nuestra función como auxiliares de educación. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a hacer el primer contacto de la realidad de nuestros estudiantes con el maestro. ¿Y por qué lo menciono? Porque cabe recalcar que dentro de un aula, muchas veces el maestro dentro de la rutina pedagógica, ¿no? Se concentra tanto a veces en el contenido, tanto se concentra en que el estudiante aprende una fórmula que se va olvidando un poco sobre identificar las dificultades que el estudiante pueda tener para aprender. Entonces nosotros como auxiliares, siendo el soporte del maestro, podemos identificar si un estudiante por ahí tiene una dificultad o quizás observamos que el estudiante lo está intentando, ha logrado, pero de una manera diferente y eso nos permite poder comentárselo al maestro, nos permite tener una conversación con el padre y hacerle saber, ¿no? El que pueda reforzar, señor, por favor, reforcemos este área, se nota que su niño es muy hábil, pero necesita enfocar, necesita encontrar su modo de aprendizaje para que se le sea más sencillo, ¿correcto? Ahora, generar la autoevaluación en nuestro estudiante. ¿Para qué? Con el objetivo de que ellos puedan desarrollar su autonomía, ¿ok? Que puedan potenciar sus habilidades naturales y a la vez, al que ellos identifiquen su estilo de aprendizaje, vamos a disminuir la frustración al aprender. Porque algunos niños pues se quedan mucho con lo que el maestro, el auxiliar les explica, les enseña y son muy pocos los que en realidad van en busca de nuevas estrategias. Son muy pocos, son muy poquitos, porque falta ahí generar la reflexión. Entonces, al generar ello, el estudiante se va a sentir con toda la seguridad de, ah, ya, yo puedo elegir cualquier estrategia, va a ser aceptada, va a ser validada, pero obviamente mientras que cumpla todo lo estructurado. No es de que, uy, una respuesta al champazo. No, tampoco, sino llegar a otro camino, pero con la misma respuesta. ¿Ok? Vamos a ir mencionando algunas actividades según los estilos de aprendizaje, que ya lo hemos visto, pero acá lo tenemos en un cuadrito. Si identificamos un estilo de aprendizaje visual, pues hay que trabajar o fomentar el diagrama, los mapas conceptuales, las presentaciones en videos, los flashcards con imágenes. Podemos trabajar actividades de memoria, por ejemplo. Si nuestro estudiante tiene un aprendizaje visual, debemos incluir dentro de nuestras actividades de repente por ahí el juego de memoria, con varias imágenes, desde lo más sencillo a lo más complejo, podemos trabajar rompecabezas. O sea, vuelvo a repetir, no nos encapsulemos solo en actividades muy así, muy precisas, no, sino actividades a través del juego donde se ponga en práctica pues la parte visual, ¿no? De repente, por ejemplo, trabajar
el armado de una figura a través solo de la observación, ¿no? Vamos a armar esta figura en un tiempo determinado. Listo. El Tangram, por ejemplo, no sé si conocen el Tangram, es un material bastante interesante. Lo he visto como estrategia para fomentar el aprendizaje visual o reforzarlo. Lo colocamos varias imágenes de, por ejemplo, de algunos animalitos, objetos, formado con estas piezas del Tangram. Por ahí buscamos, ¿no? Es un juego de piezas geométricas donde se puede armar, ¿no? Un animalito, un objeto, y lo hacen en equipos los estudiantes a través solo de o sea, los chicos ven la imagen, la Miss tira el dado, observan la imagen y tienen el tiempo para poder armar. Ahí estamos haciendo uso de nuestro aprendizaje visual. En el aprendizaje auditivo tenemos los debates, pues las discusiones, las explicaciones en formato de podcast, los audiolibros educativos, podemos incluso dejar actividades como ellas, ¿no? De repente a los chicos mandarles solamente una actividad a través de audio para que puedan analizar, para que puedan reflexionar, para que puedan completar un cuestionario, pero solamente utilizando un audio nada más, o por ahí los podcasts que también hoy en día están muy de moda. Para reforzar el estilo de lectura y escritura, pues bueno, resúmenes, esquemas escritos, incentivarlos para la investigación, redacción de texto. Y en el kinestésico, actividades de proyectos, en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, los juegos educativos, recuerden, full movimiento, actividades donde el estudiante se encuentra en movimiento. Y justo con lo que lo comentaba del Tangram, por ejemplo, hacemos uso del kinestésico con el visual, ¿verdad? El niño se mueve, se moviliza, quiere mover las piezas y no trabajarlo solo en el aula, procuremos salir fuera, ¿no? O sea, en el patio, en el campo, que el niño no se sienta ahí solo en el sitio, en la mesita, no, hagamos los materiales un poquito más grandes para que haya este refuerzo de su aprendizaje kinestésico, porque en su mayoría los chicos son bastante movidos, así que no los podemos mantener mucho tiempo pues dentro del aula, ¿no? Siempre hay que tener un, un espacio para poder interactuar en esa parte, ¿no? Bueno, normalmente en las clases que tenemos, damos el reto, en mi caso, tenemos un trabajo de campo donde se le propone a los estudiantes de auxiliar de educación, por ejemplo, se les propone el reto de que puedan, por acá lo tengo, que puedan plantear un tema, puedan elegir un tema, ya, de repente por ahí lo ponen en práctica, un tema el que ustedes deseen de cualquier área, matemática, comunicación, ciencia personal, y que propongan de ese tema cuatro actividades diferentes, en este caso tomando en cuenta el estilo de bar, cuatro actividades diferentes donde el estudiante pueda aprender a través de la lectura y escritura, pueda aprender a través de lo visual, de lo auditivo y de lo kinestésico. Porque eso sería lo ideal, ¿no? Que el maestro pueda diseñar a través de un tema quizás varias estrategias para poder llegar a cada uno de ellos. Pero también llegamos al cuestionamiento de cómo lo hago si tengo 30 estudiantes, claro, pero de repente por ahí tenemos un tema a desarrollar, luego tenemos una sesión de reforzamiento, una sesión de retroalimentación, donde nos permita pues llegar de forma moderada y gradual a todos nuestros estudiantes. Y luego ver también quién tiene dificultad y poder ayudarlos quizás enfocarnos en ese estudiante para poder completar el aprendizaje o lograr el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces es un reto porque pues tenemos que proponer cuatro actividades diferentes donde los cuatro estudiantes lo van a llevar a cabo, pero va a ser mucho más fácil que lo logre realizar de acuerdo a su estilo de aprendizaje. ¿Ok? Listo, así que eso queda, digamos, como experiencia para que quizás por ahí lo podamos plantear. Entonces, como conclusión y para cerrar, quiero que recordemos que los estilos son una herramienta importantísimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El poder conocerlos, identificarlos y a la vez aplicarlos permite lograr una educación de calidad, una educación integral a través que es una educación inclusiva, dinámica, efectiva y te permite pues adaptar esas estrategias de acuerdo a cada característica del estudiante para lograr un desarrollo integral, o sea, y un desarrollo completo. Y obviamente mejorar el rendimiento académico. Listo. Muy bien. Muy bien, profesor. Hemos culminado. Muy bien, muchas gracias maestra por ese aporte sobre estilo de aprendizaje. Usted hablaba de esta experiencia que usted tuvo con los estudiantes haciendo el cubo de Rubik. Y comentarle, ya que usted es de primaria y no solamente de matemáticas, sino de otras áreas, quizá tuvo un impacto
quizá en el desenvolvimiento de otras áreas educativas, no solamente de matemática, maestra. Quizá podríamos contarnos un poquito más de esta experiencia que usted tuvo. Sí, bueno, con los chicos, claro, si bien el cubo Rubik es un material donde sí se pone en práctica más el pensamiento lógico, vuelvo a repetir, era más que nada incentivar a los chicos, o sea, y entre ellos mismos, ¿no? Porque en realidad no fue una idea exclusivamente mía, sino de por ahí un compañerito que fue, trajo la idea y generó ese ambiente de curiosidad de sus demás compañeros. Lo que sí, como les mencionaba, en el área de matemáticas, si bien hubo un mejor desenvolvimiento en esta parte, pues también contribuyó sí en las otras áreas, en la motivación de repente de querer interactuar. Por ejemplo, cuando hicimos, ¿no? Hacían comparaciones en ciencia con el ciclo del agua y todo, cuando él mencionábamos, ¿no? Objetos sólidos, y para ellos era el cubo Rubik. O sea, era como que el cubo estaba ahí, 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 ya sabían que era sólido, ya hacían comparaciones con otros elementos que tenían la forma del cubo. Bueno, en este caso también recalcábamos en matemática el tema de figuras tridimensionales, o sea, se acomodó en realidad perfecto a muchos temas que habíamos trabajado. Entonces consideré que sí, luego de ello, pues me trajeron por ahí el Tangram, ¿no? Y yo en ese tiempo conocía solo el Tangram que tenía varios colores. Por ahí un niño me trajo un Tangram que las piezas eran negras, todas eran negras. Y se planteaban figuras donde era un poquito más complejo de adivinar dónde iban encajadas. Y los chicos muy animados, ¿no? O sea, para estar en niños de segundo grado, era bastante gratificante ver las actividades que ellos traían de casa, ¿no? Y era muy agradable ver que esos juegos los tenían en el hogar, ¿no? Que ellos hacían uso de estas actividades y lo ponían en práctica en la escuela y lo compartían con sus compañeros. Ya se miraba incluso en el recreo, ya no todos estaban dispersos y jugando, sino que ya armaban sus grupitos, hacían sus competencias para armar el cubo Rubik, ¿no? Entonces ya decían, pero Miss, ¿qué hizo? Para que no estén correteando. Normalmente los niños están correteando de aquí para allá. Y bueno, ellos ya sentaditos, a ver quién lo arma más rápido, venían, Miss, ármelo usted, por favor, o a ver, inténtelo. Entonces uno también tenía que motivarse para ahí aprender a armar este cubo, ¿no? Que es bastante complejo. Muy bien, muchas gracias, maestra, por esa experiencia. No sé si a los alumnos del programa de auxiliar de educación y a las personas que están invitados quisieran hacer una pregunta a la maestra o si no, compartir alguna experiencia, algún caso para nutrir pues el, ese ambiente de debate educativo, ¿no? La idea es que ustedes puedan compartirnos. Muy bien. Muy bien, también a los participantes que nos están siguiendo de esta transmisión en vivo en Facebook, darles la bienvenida. Tenemos ahorita, nos están saludando desde Pisco, desde Chulucanas. Un saludo a todos los participantes que están conectados ahí y a ver si nos dejan alguna pregunta y alguna consulta adicional, ¿no? Maestra, la otra vez conversábamos sobre que el área de comunicación tiene que ver mucho con, se interrelacionan con todas las áreas, ¿no? En los estilos de aprendizaje, ¿cómo podrían buscar esta relación de trabajo o, o de actividades con las diferentes áreas que se tienen? Bueno, básicamente es importante identificar primero las capacidades y las competencias que se debe desarrollar por área, ¿no? Las propuestas que nos dan esos teóricos, si nos damos cuenta, no necesariamente está enfocado pues a un área determinada, sino que está enfocado a un desarrollo integral del estudiante. ¿Ok? Entonces, en base a ello, al reconocer las competencias de cada área, nos va a permitir pues relacionarlo con ello. Por ejemplo, en el área de comunicación, teníamos la competencia de leer diversos tipos de texto. Entonces, en este caso, pues sí, con VAR va a la perfección con el método de VAR, ¿no? La metodología, porque te propone exclusivamente un estilo de aprendizaje de lectura y escritura. Garner también te propone el estilo de lingüística, ¿no? Entonces, con ellos hay que desarrollar en este caso, pues, vocabularios. Los chicos de por sí tienen buena lectura, pero también logran una buena comprensión. Entonces, ya su estilo, digamos que está en ese camino, ¿no? No hay mucho que trabajarlo, pero sí el poder potenciarlo. O sea, ya por decir, tienen como que el aprendizaje innato, se les hace más sencillo, pero ya con los niños que tienen de repente más dificultad en el área de comunicación también se puede llevar a cabo,
pero en un proceso un poquito más lento, porque justo el estilo de aprendizaje tiene la finalidad de que comprendamos que de repente el niño, como les comentaba la experiencia del niño que quería jugar con las piedritas, claro, era su estilo naturalista, ¿ok? Según lo que propone Garner, pero intenté utilizar ese estilo para que lo pueda desarrollar en el área de matemática. Ya la misión era que recogiera las piedritas, esa sensación, emoción de recogerlo, etcétera, para luego llevar al aula y desarrollar otra actividad enfocada en el área de matemática, ¿no? Entonces sí se puede relacionar los estilos para lograr el aprendizaje que tanto queremos. Si deseas conocer más de nuestros cursos y especializaciones con una metodología educativa 100% virtual, inscríbete ingresando a www.magisterio.edu.pe. Nos vemos en clase.